Hoy en motores, Ignacio Faín ganó su primera carrera en el TC Pickup en el Mouras de La Plata. Y atención porque Provence ganó la 9ª fecha en el TC Mouras, de principio a fin. Oscar Piastri, su 6ª victoria en la temporada con McLaren en el Gran Premio de Bélgica para ser el líder del campeonato. Y nos subimos on board al auto de Franco Colapinto, puesto 19 para el argentino. Vamos a analizar la carrera de Franco. Ganó el tandilense Pernía en la primera carrera del TCR South America en el Pinar, Uruguay. El brasileño Rafael Reis ganó la segunda. En Fórmula 2, el checo Roman Stanek consiguió su primer triunfo del año. Bubba Wallace ganó en el NASCAR en Indianápolis. Victoria de Wallace, su segunda en la temporada. Y Acción Argentina, Gino Trappa ganó las 2 carreras del fin de semana en la Fórmula 4 checa. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos con esta actividad, mucha por cierto, con éxitos variados en diferentes categorías. Vamos a viajar, vamos a aprovechar el deporte motor en esta noche de la televisión pública a full con Agostina Escalice. ¿Cómo andas, Agos? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo Bien, muy bien. Por buen suerte, domingo muy para bien. vos y para todos, Sí, realmente. para todos. Qué domingo para levantarse bien temprano, horario de Argentina por lo menos, a mirar toda la acción que hubo y por supuesto, bueno, en el Mouras pasó de todo, sin dudas. Sí, vamos a meternos precisamente con la primera de las categorías en el Roberto Mouras de La Plata. Hablamos del TC Pickup en la 5ª fecha, una carrera que prometía mucho en el comienzo, sobre todo con lo que iba a ser un duelo inicial entre Tobías Martínez y Germán Todino. Un duelo que iba a tener polémica, Sí. que iba a tener de todo, penalización y demás, y que iba a terminar provocando la primera victoria en su 5ª presentación en la categoría del santafesino Ignacio Faín. Bueno, aquí vemos la largada, ¿no? Recordemos que tanto Germán Todino como Tobías Martínez habían ganado sus respectivas series. Había largado el Gaucho de Rivera en primera posición y Tobías Martínez lo supera, lo obliga a el Gaucho a pisar un poquito el pasto con su Toyota y de esa manera, a raíz de esta acción, termina siendo penalizado. Lo cierto es que Tobías Martínez, el sanjuanino, a partir de acá toma el liderazgo de la carrera. Y además marcó el ritmo hasta el final de la misma, cuando iba, debido a la penalización, dejar ese primer puesto. Hubo una carrera realmente apasionante detrás de él, con Canapino, con Werner, con Ignacio Faín, luchando cara a cara y mostrándose muy competitivo ante competidores de ese nivel, ¿no? Como decíamos recién, de Werner y de Agustín Canapino. Bueno, de hecho, mira, veíamos a Lambides peleando con Juan Pablo Giannini también, 2 de los animadores de los nombres de peso de esta categoría, y los teníamos detrás expectantes, porque decíamos, Tobías Martínez era el líder de la carrera, pero no era el líder real, ¿no? Porque en el momento en el que, más adelante vamos a ver, cuando Germán Todino tiene un inconveniente con su camioneta, pasa a liderar Ignacio Faín. Y detrás de él estaban justamente nombres de peso, como hablábamos de Agustín Canapino y Mariano Werner, que terminaron completando el podio, lo que ha sido un día soñado para Nacho Faín. Sí, además importante para él, para sumar una victoria, para pensar positivamente en lo que resta de una temporada todavía emergente dentro de lo que es la categoría TC Pickup. Y ahí es donde se queda Germán Todino, ni más ni menos, que era uno de los grandes protagonistas, había ganado su serie, bien decías, y bueno, ahí se perfilaba para llegar bien adelante. Un problema eléctrico lo dejó fuera de la competencia al Gaucho de Rivera. Así es, y este es el momento entonces en que finalmente termina Tobías Martínez perdiendo posiciones a raíz de este recargo, y ahí lo vemos a Nacho Faín festejando y ganando en 5 categorías, además fiscalizadas por la ACTC. Mariano Werner, que todavía no tiene la victoria, atención, es el líder del campeonato con 200 puntos, escoltado por Juan Pablo Giannini y por Matías Rodríguez. Andrés Jacos en el 4º lugar, y vamos a meternos en la opinión del protagonista. Por supuesto, sí, queremos escuchar a Ignacio Faín, ¿no? Con su alegría, decíamos, compartió podio con Agustín Canapino, con Mariano Werner, y estaba realmente feliz por haber obtenido esta victoria. Lo escuchamos. Agradecerle también a Mariano y Agustín, que me respetaron, fuimos a la par casi mitad del circuito, hubo unos roces, pero siempre respetando. Y después, manejando un poco la carrera, Todino venía lento en una parte, después se rompe, Tobías también venía lento, pero bueno, sabíamos que tenía los 5 segundos. La polémica en motores en la noche del domingo para analizar lo que pasó entre Tobías Martínez y el Gaucho de Rivera. Germán Todino, la polémica en la competencia del TC Pickup hoy en el Mouras de La Plata. Bueno, y creo que estamos de acuerdo, ¿no? En que estuvo bien penalizado. Lamentablemente para Tobías Martínez, que había tenido un gran fin de semana, pero acá vemos el momento en el que en la recta
lo pasa, lo termina obligando a Germán Todino a tener que pisar un poquito el pasto y a raíz de ese toque, bueno... Es el hecho que desencadenó no solamente la polémica, sino la carrera en particular, porque cambió las posiciones finales con el sanjuanino sancionado, con el gaucho de Rivera fuera, después por problemas eléctricos como mencionábamos, pero bueno, esto fue lo que destacamos como la polémica del día. Sí, bueno, y de esto me imagino la bronca, ¿no? De Germán Todino, quien quería ganar, pero el campeonato está más que apasionante. Decíamos, el Mouras ha sido un fin de semana fantástico en el que tuvimos mucha acción, muchas categorías y por supuesto tenemos que repasar lo que ha dejado la acción del TC Mouras. Atención, porque vamos a ver al ganador, a Provenza, al cordobés, que se ha quedado con el triunfo en una carrera que... creo que la ha dominado casi, podíamos llegar a decir, de principio a fin, ahí con Bodanovic, con Carabajal, con la pelea, pero él ha sido el dominador durante gran parte de lo que ha sido esta final. Exactamente, se hace del primer lugar en esa primera vuelta y a partir de ahí Eugenio logra ser el dominador excluyente de la final del TC Mouras. Segundo triunfo para el cordobés, que le permite ser, junto a Lucas Carabajal, los dos que han ganado dos de las competencias en esta novena fecha. Empiezan a perfilarse quienes van a estar los candidatos a la Copa de Oro. Hay 10 clasificados ya y bueno, dos de los grandes protagonistas, lo decíamos, Lucas Carabajal, que va a subirse al tercer lugar y estará en el podio, y quien fue el ganador, Eugenio Provence, segunda victoria del año. Bueno, queda una fecha para que termine la etapa regular. 47 puntos en disputa. Sí, todavía hay varios pilotos que ya tienen asegurada su participación en la Copa de Oro. La 10ª y última fecha se va a llevar a cabo el 15 de agosto en La Plata, pero mientras vemos acción de lo que ha sido la final, bueno, prácticamente decíamos, ¿no? Esta competencia se definía en la primera vuelta y la gran victoria de Provence. Queremos ver las posiciones, Miguel, a ver, sí. Acá también está muy, pero muy parejo el asunto. 1-2 para Dodge hoy en esta competencia el TC Mouras. Las posiciones tienen a Lucas Carabajal adelante con 344 puntos y medio, 3.27 para Eugenio Provence, 3.23 para Manuel Borger, que fue cuarto hoy, y Lucas Bogdanovic 316,5. Fíjense la escasa diferencia que hay entre los que están en los primeros lugares después de lo que fue la novena fecha del TC Mouras. Bueno, y queremos escuchar al protagonista, por supuesto. El ganador. Una linda carrera, un ritmo espectacular del auto. Tuve que administrarlo para ir a fondo toda la carrera. La verdad que contento de volver al podio. Se hizo un gran trabajo en todo el equipo. Como dije hoy temprano, para recuperar el auto, mis mecánicos hicieron un gran trabajo. Se quedaron hasta tarde para poder llegar a terminarlo. Y la verdad que poder regalar este triunfo es muy satisfactorio para mí. Bueno, fin de semana de acción realmente, en La Plata, pero ahora tenemos que viajar, seguimos viajando. La lluvia como protagonista, se atrasó 1 hora y media la final de la Fórmula 1, todos expectantes de lo que iba a pasar. Por supuesto, de Oscar Piastri, que logra su 6ª victoria en lo que va en esta temporada. Vamos a, por supuesto, hablar también de Franco Colapinto, pero sin dudas McLaren, tiñe de naranja, siempre fin de semana tras fin de semana la Fórmula 1, porque se ha quedado con el 1-2, contundente la victoria de Oscar Piastri, y decíamos, la cuestión climática, que ya Miguel la veníamos palpitando durante la semana en un circuito de Spa-Francorchamps que suele tener justamente tener carreras especiales por la cuestión del clima. Tardó mucho y generó inclusive controversia entre los pilotos, ¿no? Sí. El tema de largar detrás del auto de seguridad tantas vueltas y lo que se ha demorado en comenzar esta carrera. Muchos decían el año pasado en Brasil se corrió con mucha más agua y más lluvia. En aquel momento tuvo un accidente Franco Colapinto, pero bueno, se trató de mantener la cordura. Hubo mucha polémica en la previa, finalmente largaron los McLaren y en la quinta vuelta Oscar Piastri lo pasa a Lando Norris, que después iba a cambiar con neumáticos duros, tratando de en algún momento poder aprovechar la situación, pero finalmente Oscar Piastri, que está en el año soñado, todo le sale, 6ª victoria para el australiano, Norris en el segundo lugar, y Leclerc, que por momentos mantuvo a Verstappen, sobre todo en el primer cuarto de la competencia atrás, logró mantener ese tercer lugar y finalmente también subirse al podio. Muy inteligente Oscar Piastri, que bueno, sigue mostrando que es un gran piloto, al margen de que el auto por supuesto también lo acompaña, pero superando en este caso a su compañero de equipo. También ha sido un gran fin de semana para Ferrari, porque Leclerc se subió al podio y porque Lewis Hamilton, que venía de un fin de semana para el olvido,
fue elegido el piloto del día, sin dudas, avanzando 11 posiciones. Yo sé quién votó, yo sé quién votó, está cerca mío quién votó para que lo elijan el piloto del día. Escaneamos en bueno, el QR. cada uno tiene una debilidad. Igual tenía lógica. No, tenía lógica. 11 puestos ganó. Es un montón, claro. En algún momento pensamos que podía ir por más con Alex Albon. Sí. Finalmente no le dio la Ferrari para adelantar un puesto más a quien fue uno de los principales protagonistas de un domingo con una carrera muy estratégica y con mucha presencia de la estrategia en lo que fue la resolución y la victoria final de Oscar Piastri, que sigue ganando, es el líder del campeonato, líder que lo tiene por encima de su compañero de equipo Lando Norris, 2.66, 2.50, son 16 los puntos, más atrás Max Verstappen, 185 para el último campeón. Bueno, y McLaren se aleja en el campeonato de constructores, me parece que ya es un gran candidato, escoltado por Ferrari, Mercedes y Red Bull mirá en la cuarta posición. Puesto 19 para el argentino, para Franco Colapinto en Alpine, terminó largando en la grilla de partida en el puesto 15. Finalmente alguna parada en boxes lo hizo retrasar, pero bueno, hace su balance, su análisis el argentino Franco Colapinto después del Gran Premio de Bélgica. Fue una carrera dura, creo que un poco el aire sucio ese cuando salí con la goma blanda, con la goma lisa me costó un poco, me hizo gastar mucho la goma y nada, después costó, así que una carrera larga, intentamos avanzar pero creo que estamos ahí medio frenados con nosotros delante en un momento y íbamos mucho más rápido en las rectas, más lentos en las curvas y costaba un poco, si no podías pasar te quedas un poco atorado, creo. Bueno, escuchábamos a Franco Colapinto haciendo, bueno, autocrítica, ¿no? El auto no lo acompaña. Esta fue la carrera de Franco, que tampoco ha tenido su mejor fin de semana. Y otra vez, Miguel, bueno, la cuestión de mucha gente que quizás se suma ahora a mirar Fórmula 1, que dice, ¿por qué Gasly, por ejemplo, sumó puntos y por qué Franco no? Bueno, hay que entender que Franco se está adaptando todavía a su Alpine y que Gasly lleva muchos años trabajando con este equipo, al margen de que me parece que no han sido inteligentes las paradas. No. Hay que separar las dos cosas y me parece que la gestión de neumáticos que tuvo Colapinto no ha sido la adecuada y hasta él mismo creo que lo dijo, no estuve cómodo con las lisas. Exactamente, entonces eso ocasionó una parada más, perdió puestos, recordando que había largado en el puesto número 15, después de haber sido 17º en la clasificación del día sábado. En algún momento parecía que podía sostener los ataques constantes de Antonelli, de Alonso, pero bueno, finalmente sucumbió ante autos que estaban con mejor motor, con más potencia, y terminó en el puesto número 19 el argentino en Spa-Francorchamps, ahí en Bélgica, uno de los circuitos predilectos por los amantes de la Fórmula 1. Totalmente, ¿no? Y lamentablemente Franco, aquí lo vemos con las paradas, él mismo hizo autocrítica, dijo que el auto no ha estado en su mejor forma, seguirán trabajando en diferentes cuestiones, al margen de que la cuestión climática también ha tenido de lo suyo y ha hecho, bueno, lo suyo en diferentes pilotos, pero bueno, los que avanzan siempre son los mismos, ¿no? Y después lo tenemos, por ejemplo, a Hamilton, que me parece que ha tenido algo de fortuna, que es la que le está faltando a Franco últimamente a la hora de poder avanzar y no puede sumar puntos con su Alpine, pero bueno, confiamos en que las próximas fechas lo podrá hacer, pero se lo ve molesto y lamentablemente da la sensación de que tiene el peor auto de la parrilla. Calculo que sí, veremos qué pasa uno de los peores, por lo el menos. 3 de agosto en Hungría. Por lo pronto vamos a ver la maniobra que tiene que ver con la maniobra del fin de semana en la Fórmula 1. Oscar Piastri, protagonista en la vuelta número 5 sobre su compañero, el británico Lando Norris. Piastri es la computadora porque piensa, ejecuta con frialdad. También tiene el plan en la cabeza, es un piloto que está demostrando todas sus condiciones. Totalmente, ¿no? Y creo que lo está superando en todos los aspectos, Lando Norris, que también es un gran piloto. Por algo también McLaren le ha sacado tantos puntos de ventaja al resto de las escuderías, pero por algo también ha ganado 6 carreras Oscar Piastri en lo que va de la temporada y se encamina a ser el nuevo rey, pero veremos si lo puede seguir sosteniendo. Sí, veremos qué sucede en Hungría el próximo 3 de agosto. Pero antes de irnos a la pausa, les quiero decir que con Puma Pris, la app de Puma Energy, todos los miércoles tenés 10% cargando Super, Max Premium e Ion Diesel. Descargá la app de Puma Pris y empezá a ahorrar. Puma Pris, si la usás, volvés. Bueno, y por favor, vuelvan ustedes también, porque hacemos una brevísima pausa. Falta muchísimo más, vamos a seguir viajando por todo el mundo, mostrándote lo mejor del mundo motor. Así que hacemos una pausa y ya venimos con mucho más en motores.
mejores en la noche en la televisión pública para poder analizar todo lo que se viene con el TCR Sudamérica, también con el NASCAR. Viajaremos en distintos lugares. ¿Y con qué consejo, Agos? Y por supuesto, ustedes saben que acá ponemos siempre lo mejor en motores. Y poner lo mejor también es poner Infinia Turbo Clean, porque es un combustible que no solo potencia tu auto y te rinde más kilómetros por litro, además cuida el motor de verdad. Poner lo mejor es poner más potencia, más autonomía y más limpieza. Infinia Turbo Clean. Bueno, seguimos, tiene que ver con el TCR Sudamérica, ni más ni menos que la presentación en Uruguay de la competencia que para muchos está realmente muy apasionante en cuanto a la definición y que tiene un amplio ganador en las diferentes competencias. Tiene que ver con el tandilense Leonel Pernía, que fue quien se adueñó de la carrera número 1 en el Pinar, en Uruguay. Una competencia que tuvo los dos Honda, al de Leo Pernía y al de Nelsinho Piquet, así, parejos, en todo aspecto. Iban a terminar 1-2 los Honda, dejando en el tercer lugar al último campeón, otro brasileño como Pedro Cardoso. Bueno, y qué duelo que ha ganado, como decías allí, Pernía, que le ganó nada menos que a Piquet Jr., bueno, la primera de las dos carreras allí en el Pinar, en un final también con auto de seguridad. El podio lo completaba después también Pedro Cardoso. Y vamos a la segunda carrera. No fue la mejor para Thiago, ¿no? Que tuvo que abandonar producto de un problemita en la dirección hidráulica. Cuando hablas de Thiago Pernía, sí, el menor de los Pernía. Aquí está Rafael Reis, el brasileño, que fue quien se adueñó, grilla invertida, por lo tanto, junto a Carlos Silva, el uruguayo, largaban adelante, terminó adueñándose del primer lugar y de punta a punta terminó ganando la competencia Rafael Reis, quien sobre Rosso terminó en el primer lugar, Rosso segundo, para meternos en una tabla de posiciones en donde va a estar Leonel Pernía con una amplia diferencia, pero Nelsinho Piquet y Pedro Cardoso como sus principales competidores. Son los protagonistas, sin dudas, en esta categoría, un espectáculo muy lindo que tiene las posiciones de esta manera. Las vamos a repasar, cómo está todo en el TCR. Y lidera, claro, Leonel con 406 puntos, le sacó una buena ventaja a Pedro Cardoso y a Nelson Piquet Jr. Ahí vemos el resto de los nombres, también, por supuesto, Thiago, ¿no? Y Mariano. Todos los Pernía, toda la dinastía está presente en el TCR. Bueno, y vamos a hablar de Fórmula 2. Fórmula 2, claro, exactamente. Volvemos. Volvemos a Spa, así es, pasó de todo. Y finalmente vamos a ver la victoria de Stanek, ¿no? Que no había había sido inicialmente quien había ganado la carrera. Y una serie de cuestiones hicieron que él se termine coronando después de las exclusiones de Alex Dune y de Lindblad, Bueno, ha pasado de todo también en la Fórmula 2. Una categoría, Miguel, que estuvo marcada, bueno, al igual que la Fórmula 1 y la Fórmula 3, sin dudas, por la cuestión climática allí en Spa. Alex Dune, que fue el primero de los descalificados, que esto fue una sanción que lo dejó fuera de la competencia, quien iba siendo el líder, Arvin Lindblad, este prodigio joven que tiene la Fórmula 2 y el automovilismo internacional en particular, había sido el ganador. Finalmente, problemas en cuanto a la presión de neumáticos, en lo mínimo, entonces quedó descalificado. Y finalmente Roman Stanek, el checo, terminó siendo el ganador de la Fórmula 2. Bueno, hablabas de Alex Dune, quien había sido el que se había llevado a la carrera. Los comisarios lo sancionaron con 10 segundos, por eso cayó a la 10ª posición. Con mucha agua también, Miguel, que estaba acumulada. Más agua que en la Fórmula 1. Trazado. Sí, mucho más complicada para correr, muy dificultada la visibilidad. Y bueno, por supuesto, estaba en manos de dirección de carrera decidir si el estado de la pista era óptimo, lo mismo que terminó pasando en la Fórmula 1. Y Alex Dune, que era el que salía desde la pole, quería la victoria, había ganado el irlandés la primera carrera del fin de semana, pero bueno, por diferentes cuestiones fue excluido. Y finalmente, bueno, cuando es para uno, Y por estas cuestiones, entonces, Roman Stanek ganó a raíz de las exclusiones. En este tipo de carreras también, Miguel, que puede pasar de todo. La cuestión climática muchas veces influye no solamente en algún despiste o en alguna cuestión mecánica, sino, bueno, en sanciones y en otros asuntos que terminan haciendo que se cambie la grilla. Claramente hay dificultades, soluciones difíciles de poder encontrar respuestas, digo, porque las estrategias son diferentes. Lo vimos en la Fórmula 1, sucedió anteriormente en la Fórmula 2 en este fin de semana en el ya emblemático circuito de Spa, en Bélgica. Las posiciones tienen a Leonardo Fornaroli adelante con 125 puntos, 3 más que Richard Westshore. Jack Crawford es el tercero con 116 y Alexander Dunn con 114 en el cuarto lugar y Luke Browning
en el 5º puesto de la Fórmula 2 después de disputada una nueva fecha en Bélgica. Pero vamos a continuar, ¿te parece? Me parece muy bien, seguimos. Seguimos viajando, en este caso en Indianápolis, donde se realizó una nueva competencia del NASCAR y apareció Bubba Wallace para quedarse con la victoria final, quien fue o había sido ganador de una de las competencias de pretemporada, impuso condiciones en el NASCAR. Bueno, y corre, me cuentan, para el equipo de Michael Jordan, con el además, Toyota. Atención, claro, ganó la Brickyard 400, escenario de la cita además número 22 del NASCAR, y lideró muchas veces durante esas 23 de las 168 vueltas, ¿no? Bueno, finalmente se quedó con el triunfo en una categoría que además nos encanta en el cierre de motores porque siempre nos deja espectáculo, algún que otro despiste. Bueno, es propio de una imagen propia del NASCAR esta que estamos viendo. Autos en fila y después algún toquecito de algún despiste por allí. Sí, con Kyle Larson, uno de los grandes protagonistas, habitualmente lo mencionamos, uno de los que está buscando ser hasta el final uno de los competidores para marcar el ritmo de la competencia y también del campeonato. William Byron también se iba a meter en el podio finalmente en lugares que le permiten sumar puntos muy importantes para lo que se viene en Iowa. El 3 de agosto se va a competir, se va a realizar la próxima semana una nueva fecha del NASCAR. Bueno, y decíamos que vamos a viajar por todos lados, por supuesto, siguiendo a los pilotos argentinos. ¿A dónde me llevas ahora? En este caso, te llevo a ver Fórmula 4, República Checa, porque Gino Trappa ha tenido un gran fin de semana en esta fecha número 4. En la segunda carrera, por ejemplo, se quedó con la victoria, ¿no? En las dos, en realidad, gran fin de semana para él, muy contundente en la pista de Most, en donde se corrió la cuarta ronda de este campeonato de Fórmula 4. Y bueno, Gino Trappa está mostrando, Miguel, un gran rendimiento en la primera carrera. En la segunda, entonces, se queda con la victoria el oriundo de San Fernando, que además tuvo el privilegio de largar desde la pole y poder sostenerlo. Exactamente, las dos primeras victorias. En la tercera carrera terminó quinto, lo cual le permite sumar puntos muy importantes, ser el líder del campeonato de la Fórmula 4 checa para Gino Trappa. Gran protagonista durante el fin de semana. Puntos muy importantes que le han permitido entonces ubicarse en una situación de privilegio con muchas posibilidades. Todavía falta bastante dentro de lo que es la temporada. Pero sacó buenos puntos, mirá. Muy buenos puntos, claro. Y una gran diferencia que le permite, ¿por qué no ilusionarse con ser el campeón de la Fórmula 4 checa para Gino Trappa, el argentino? Bueno, ahí estaba Carhan en la tercera posición, Gino en la primera, justamente está escoltado por el local, ¿no? Gino Trappa, hombre del norte de Gran Buenos Aires, oriundo de San Fernando. Y aquí en Motores, por supuesto, siempre seguimos a todos los pilotos argentinos que corren en diferentes categorías alrededor del mundo. Y él no es la excepción. En algún momento vamos a tener alguno de invitado. Es corto el programa, pero nos gustaría tener alguno de invitado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y además vamos a hablar de curiosidades que tienen que ver con un fin de semana de Fórmula 1 en donde hay visitas inesperadas, visitas o esperadas o soñadas. Ya me imagino, ya me imagino. Tiene que ver... Sí, celeste y blanco. ¿No querrás ser el director de equipo de Alpine? Ay, pero me muero. Este señor, el campeón del mundo, Lionel Scaloni, estuvo con uno de sus hijos. Que es muy fanático de Verstappen, dijo. Muy fanático de Verstappen. Él... Lionel, de Alonso. De Alonso. Sí, su hijo es fanático de Max. Exactamente, estuvo con Franco Colapinto, con Flavio Briatore en el transcurso de la mañana de hoy. Pero vamos a escuchar a ver qué decía el campeón del mundo. ¿Es un piloto en especial? Bueno, a mí sinceramente creo que siempre me ha gustado, aparte de Alonso, que creo que es el mejor de la parrilla, que hace a veces milagros. Creo que Verstappen es el que está combatiendo con los naranjas, ¿no? Con los McLaren, que hoy son los coches a batir, sin entender mucho. Creo que mañana serán esos dos coches a batir. Será entre ellos, me imagino. Al grande T allí, por supuesto, alentando a Franco Colapinto. Y bueno, tenemos otra curiosidad, Miguel, que tiene que ver con este fin de semana. Hace un rato tuvimos Ford y Chevrolet, a los dos máximos exponentes, Agustín Canapino, Mariano Werner, en el Obelisco, palpitando lo que se viene a fines de agosto, que será la carrera de Buenos Aires, el cierre de la etapa regular para el turismo carretera. 24 de agosto. Ay, por favor. No hay que perderse, por eso dos de los grandes exponentes del automovilismo argentino estuvieron ahí en un lugar simbólico de la ciudad de Buenos Aires, como es el Obelisco. Entonces, en el Galvez, no te lo pierdas, podés adquirir las entradas, podés estar con los grandes participantes de lo que es la categoría más popular de la Argentina. Pero tenemos la agenda. Claro que sí, mira, hay turismo nacional en Oberá, Fórmula 1 y Fórmula 2 en Hungría.
Impresionante. El World Rally Car en Finlandia, el NASCAR en Iowa, para poder resaltar el próximo fin de semana lo más importante, porque también tendría que estar en la agenda. Domingo, 22 horas, motores. Por supuesto. Para que no te pierdas nada, pero nada de lo que va a ser el próximo fin de semana. Y nos vamos con la foto del día. A ver, yo te digo, yo no tuve nada que ver con esto, lo eligió la producción. Y por supuesto, es la foto del día. Por más que Oscar Piastri haya ganado sexta carrera de la Fórmula 1. ¿No fue Faín? No fue, podría haber sido Nacho Faín también, por supuesto, pero Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton, el múltiple campeón que largó muy atrás en la parrilla y avanzó 11 posiciones, sin dudas fue el piloto del día en la Fórmula 1 y nuestra foto del día en motores. El chico de la foto. Claro. El chico de la foto, Lewis Hamilton, después de lo que fue en Spa, el Gran Premio de Bélgica. Bueno, nos despedimos. Nos vamos. Ha sido un placer. Domingo que viene, 10 de la noche, todos prendidos a la televisión pública porque tenemos un gran programa de motores como todos los fines de semana. Agendalo, ya lo sabés. Nos encontramos pronto. Chau, Miguel. Buena semana. Adiós, nos vemos. Ahí está, vamos. Con Hamilton. Chau.